Escrituras nos hablan de que Dios tiene un proyecto y ese proyecto suele ser distinto al humano. Aquí vemos la parábola de los jornaleros, somos nosotros los jornaleros. El dueño de la viña es Dios y los jornaleros tienen una idea de lo que Dios va a hacer y resulta que no es la suya. El dueño tiene otro plan. Dice ese dicho popular: una cosa piensa el burro y otra el que lo enjalma, ¿no? Y esto es lo que aparece también en la primera lectura. Dice Dios en la lectura de Isaías: mis planes no son vuestros planes, vuestros caminos no son mis caminos. Como el cielo es más alto que la tierra, mis caminos son más altos que los vuestros, mis planes que vuestros planes. Esta manera de hablar nos da un matiz. Nos dice que Dios no es alguien que se opone a nuestras ideas o que se encarga de obstaculizarlas, sino que la manera como se relacionan los planes de Dios y los nuestros es la misma a cómo se relaciona el cielo y la tierra. Los planes de Dios están por encima de los nuestros, son más altos. Y finalmente el salmo que hemos oído nos dice cuál es la actitud del creyente frente a Dios que tiene planes. Día tras día te bendeciré, Señor. Grande es el Señor y merece toda alabanza. Es decir, el que está alegre es el que puede aceptar los planes de Dios. Entonces ese tema que nos trae las lecturas de hoy, que Dios tiene unos planes y que son distintos de los nuestros, nos puede, pienso, ayudar a tener tres ideas concretas para nuestra vida. En primer lugar, tomar conciencia de que Dios tiene unos planes. También en el lenguaje común se dice, lo solemos decir o vemos personas que lo dicen, ¿no? Si Dios quiere, mañana nos vemos. Si Dios quiere, tal otra cosa. Esa manera de hablar con un profundo sentido de fe reconoce que Dios tiene unos planes. ¿Cuántas veces nosotros gastamos el tiempo soñando y pensando cosas, haciendo planes? Con lo que me gane en este negocio o con lo que me llegue a fin de mes voy a hacer esto, lo de más allá, lo de no sé qué. Yo lo que realmente quiero es, no sé, una persona joven, quiero casarme, o quiero viajar, o quiero estudiar, o quiero esto y lo de más allá. Y eso no significa que no podamos pensar o soñar, pero tener presente que hay uno que está por encima de nosotros y que tiene planes. Qué bonito es cuando uno también se da cuenta de que alguien se ha fijado en uno para los planes, ¿no? Por ejemplo, en un trabajo puede suceder que el jefe le diga a un subalterno: oye, hemos pensado que tú puedes ayudarnos en esto o en lo demás allá, hemos visto tu perfil, hemos visto tu capacidad, tu hoja de vida y nos parece que pudieras hacer esto. Se han fijado en mí, ¿no? Una mujer o un hombre que le dicen: oye, quiero casarme contigo. Oye, han pensado en mí. Esto es muy importante porque es fundamental reconocer que los planes de Dios son planes de amor. Dios tiene un plan para nosotros como un padre tiene un plan para su hijo, no por capricho, no por ansia de poder, no por querer dominar, sino porque quiere lo mejor para nosotros. Y en segundo lugar, tener presente que el plan de Dios para nosotros es lo que nos hará más felices en la vida. El demonio se encarga de susurrarnos al oído que los planes de Dios son un problema, que Dios en realidad no nos ama, que nuestra vida sería mejor si los planes de Dios hubieran sido otros. Si yo no me hubiera casado, si yo no hubiera sido cura, si yo no hubiera trabajado en esto, y vivir en una mística ojalatera, llamaba un santo, ojalatera del ojalá. Ojalá fuera otra cosa, ¿no? Y en una especie de lamento y de crisis y de depresión continua. Porque nos cuesta aceptar que la realidad que tenemos también es parte del plan, es el plan de Dios. Entonces, lo primero es, hombre, Dios tiene unos planes.
Y son unos planes estupendos. Dios se ha fijado en ti. Dios quiere lo mejor para ti. Por tanto, eso también nos baja un poquito la tensión de tener que andar organizando todo, previendo hasta el último detalle, pensando que todo depende de mis fuerzas, de que tengo que ir por la vida como a puños, abriendo como en la selva a punta de machete un camino. Dios tiene un plan. Lo segundo, que ya lo decíamos, ese plan generalmente es distinto del nuestro. No porque Dios no quiera lo mejor, sino porque nuestra capacidad de entender es limitada. Y por tanto, fíjense, estos que salen a la vida y que estos jornaleros, ¿en dónde radica su problema? Su problema. Los que fueron contratados al inicio, cuando van a cobrar, que cobran a lo último, cambian la expectativa, ¿no? Al inicio del día habían tenido un acuerdo, un denario es el salario de una jornada de trabajo. Pero cuando ven que el dueño empieza a pagarle a los que habían trabajado menos horas el mismo salario que había acordado con ellos, ellos ya se proyectan y se imaginan, uy no, pues a nosotros va a tocar el doble, ese trabajó 2 horas, yo trabajé 8, me toca 4 veces. Y se montan una película y se les olvida el acuerdo que habían hecho. Pero ¿dónde radica su problema? Empiezan a compararse con los demás. Ahí se mete el demonio, cuando tú y yo nos comparamos. ¿Y este por qué gana más? ¿Y este por qué la esposa le dijo no sé qué? ¿Y este por qué no? ¿Y este compañero por qué sí? ¿Y a este por qué le compraron y a mí no? La comparación es la fuente del juicio hacia Dios. Y esto es muy importante porque lo que nos hace estar inconformes con lo que Dios tiene para nosotros generalmente es eso, es una especie de presión social, de condicionamiento de la gente, ¿no? Oye, ¿tú por qué no te has casado? No estás ya como viejita, te debías haber casado. Se te está pasando la vida. La gente se casa más o menos a esta edad y empieza la angustia. Lo que debería haber sido, ¿no? Lo que tendría que ser mi vida. Y esto es muy importante, que salgamos de esa dinámica. Usted tantos años trabajando acá no deberían pagarle tanto, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? En las familias, en los hermanos, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué a mi hermano sí y a mí no? ¿Cuántas fuentes de frustración, de rencores y de odios hay ahí? Porque me ando comparando. Entonces, la primera idea, Dios tiene unos planes. La segunda, estos planes no son los nuestros. Y tenemos que, digamos, salir de todo juicio. De todo juicio. Y la tercera idea es, bueno, entonces, en realidad, ¿cuál es lo que yo debo hacer para estar tranquilo, para ser feliz, para tener una actitud más serena? Pues evidentemente, no tanto hacerme un proyecto en papel, sino preguntarle a Dios, discernir con Dios, ¿no? Hay otro dicho que se dice, ¿quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes, ¿no? En plan de, no porque Dios los desprecie, sino porque a veces vivimos en unas películas, ¿no? Que yo tengo que, y puede que Dios tenga otras cosas. Entonces, para eso es la oración. Para eso es la oración. La oración del cristiano es un diálogo en el cual fundamentalmente le decimos a Dios, mira, yo quiero esto, ¿tú qué dices? ¿Tú qué tienes para mí? Yo quiero este negocio, ¿tú qué opinas? ¿Realmente conviene? Y discernir los planes de Dios significa tener en cuenta muchas voces. La voz, en primer lugar, del corazón, la voz del Espíritu en nuestro interior, la voz de Dios en la Escritura. Cuando leemos la Biblia, y si lo hacemos cada día, allí Dios nos dice cosas. Cuando leemos el Evangelio de Jesucristo, Dios nos muestra, esto lo hizo Jesucristo, por tanto ya tengo un punto de referencia. La voz de la gente también que nos rodea y que nos ama de verdad. ¿Cuántas veces podemos vivir empeñados, no tercos? Yo tengo que hacer esto. Y todas las voces nos dicen que no, pero vamos ahí como una mula por el camino que no es, ¿no? Escuchar, o sea,
A reconocer cuál es el plan de Dios para mí significa que tengo que tener una actitud de escucha. Escucha. El que escucha es aquel que no se cree dueño de la verdad, que no pretende con terquedades imponer su juicio, sino que reconoce que Dios le habla. Y termino con esto. Yo trabajo en la Nunciatura, donde el Papa se hospedó estos días que visitó Colombia, y sí hay muchas cosas, pero una que me impresionó muchísimo de él es cómo él escucha. En las noches, quizás lo vieron por televisión, cuando el Papa llegaba, había un pequeño momento de encuentro con él. Él escuchaba a las personas y luego decía una palabra. Y siempre lo que el Papa transmitía era una idea tomada a partir de lo que él escuchaba de la gente. El primer día le dijeron que una persona que soñaba, una persona con capacidades diversas, le dijo: yo sueño con un mundo en el que la vulnerabilidad sea la esencia de lo humano. Y el Papa dijo: oye, qué buena idea esta, tienes toda la razón. Para reconocernos como humanos tenemos que reconocernos vulnerables. Y luego esa idea la repitió a los 2 días. O sea, es algo que él no simplemente acoge como con un formalismo por escuchar, por quedar bien, sino que realmente lo recibe. En el discurso que hizo en la Plaza de Armas de la Casa del Nariño, dijo: yo he venido a Colombia a aprender. El que quiere aprender escucha, no se cree con todas las verdades. El segundo día una persona le dijo: Santo Padre, yo no he podido perdonar, pero Dios veo que lo ha hecho en mí. Y él dijo: esa idea es verdad, Dios perdona en mí. Luego escuchó el último día un canto sobre el apóstol Pedro y empezó a reflexionar sobre la vocación cristiana a partir de la vocación de Pedro. O sea, escucha. Entonces yo creo que esto nos puede ayudar mucho. Dios tiene unos planes que no son los míos. Entonces, primera cosa, hacerme consciente de que Dios tiene unos planes para mí. Son unos planes de amor y son unos planes que me harán feliz. Son los únicos planes que realmente me harán feliz. Segunda idea, estos planes no son los míos y por tanto debo huir de todo juicio, de toda comparación. Debo tener una relación con Dios para que yo pueda verdaderamente aceptarlos. Y en tercer lugar, el camino para reconocer cuál es el plan de Dios, cuál es su querer, es la oración. Y la oración supone fundamentalmente una actitud de escucha a Dios, a su Escritura, a su palabra, a quienes me aman y me rodean. Pidámosle al Señor que nosotros, como la Virgen María, podamos tener esta capacidad de acoger unos planes que no son los nuestros. Así sea.